Hoy vamos a ver la apasionante vida y filosofía de Friedrich Hegel. Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, en el seno de una familia protestante de clase media. Su padre, Georg Ludwig Hegel, trabajaba como funcionario de la corte Württemberg, mientras que su madre, María Magdalena Fromm, provenía de una familia de eruditos. Desde temprana edad, Hegel mostró una inclinación por los estudios académicos, especialmente por la lectura de los clásicos griegos y romanos. La educación que recibió en su hogar estuvo marcada por la fuerte influencia del pietismo luterano, lo cual dejó una huella importante en su carácter y en su actitud hacia el estudio. En 1788, Hegel ingresó en la prestigiosa Universidad de Tubinga para estudiar teología, aunque es cierto que pronto se desilusionó de los estudios teológicos formales. Durante su tiempo en Tubinga, Hegel conoció a Friedrich Schelling y a Friedrich Hölderlin, quienes serían amigos cercanos e influyentes en su desarrollo intelectual. Aunque la Universidad de Tubinga era principalmente teológica, el ambiente intelectual permitió que Hegel se introdujera en debates sobre la Ilustración, el idealismo alemán y la filosofía kantiana, todos ellos temas que marcarían luego su vida académica. Tras completar sus estudios en 1793, decidió no seguir su carrera eclesiástica, optando por trabajar como tutor privado. Esta elección le permitió tiempo para escribir y desarrollar su pensamiento filosófico. Entre 1793 y 1801 trabajó en Berna y en Frankfurt, donde tuvo acceso a los círculos intelectuales y pudo leer de manera más extensa sobre historia, política y filosofía. En 1801, Hegel se trasladó a Jena, que en ese momento era un importante centro intelectual en Alemania. Aquí comenzó a dar clases en su universidad, donde también impartía clases de Schelling. Fue en Jena donde Hegel publicó su primer trabajo filosófico importante, La diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, un texto que buscaba resolver las tensiones entre las ideas de sus contemporáneos y que marcó el inicio de su carrera académica. La estancia en Jena fue crucial para el desarrollo filosófico, pues aquí comenzó a desarrollar las ideas que más tarde se concretarían en su famosa fenomenología del espíritu. El contexto histórico también influyó profundamente en su vida. En 1806, las tropas de Napoleón Bonaparte derrotaron al ejército prusiano en la batalla de Jena. Hegel, testigo de estos acontecimientos, vio en Napoleón una encarnación del espíritu de la época, una figura que representaba el cambio y la transformación de la historia. Esta visión del papel del individuo en la historia se reflejaría más tarde en su pensamiento filosófico. En 1807, Hegel publicó su obra fundamental, Fenomenología del Espíritu, un texto denso y complejo que sería uno de los trabajos más influyentes y que luego entraremos a detallar. Sin embargo, a pesar del impacto que tendría en la filosofía, la vida de Hegel en este periodo no cambió mucho y tampoco fue fácil. La situación económica en Jena era difícil tras la invasión napoleónica y el filósofo, al verse sin una posición estable en la universidad, aceptó en 1808 un puesto como director del gimnasio de Nuremberg. El gimnasio era una escuela secundaria. Durante su estancia en Nuremberg, Hegel continuó desarrollando su obra filosófica, aunque el ritmo fue más pausado debido a sus responsabilidades como director. Fue aquí
donde contrajo matrimonio en 1811 con Marie Helena Susanna von Tucher, una mujer perteneciente a una familia acomodada de Nuremberg. El matrimonio fue feliz y tuvieron 3 hijos, aunque solo 2 sobrevivieron a la infancia, Karl y Emmanuel. En 1816, Hegel recibió una oferta para convertirse en profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg, lo que marcó su regreso al mundo académico universitario. En 1817 publicó una de sus obras más influyentes, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en Compendio, donde sistematizó gran parte de su pensamiento en torno a la lógica, la naturaleza y el espíritu. El trabajo en Heidelberg fue exitoso y en 1818 Hegel aceptó la cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, una de las más prestigiosas de Europa en ese momento. En Berlín alcanzó el pináculo de su carrera académica. La ciudad era un hervidero intelectual y su influencia filosófica creció rápidamente tanto en Alemania como en el extranjero. A lo largo de la década de 1820, publicó importantes obras sobre derecho, ética y lógica, entre las que destaca su Filosofía del Derecho, de 1821, en la que expuso sus ideas sobre el Estado, la libertad y la moralidad. El periodo en Berlín también estuvo marcado por el reconocimiento público. Hegel se convirtió en uno de los filósofos más importantes de su tiempo. Sus clases atraían a una gran cantidad de estudiantes, aunque su estilo de enseñanza era considerado por algunos como complicado, sus ideas ejercían un profundo impacto en aquellos que lo escuchaban. Durante sus últimos años en Berlín, continuó trabajando en sus principales proyectos filosóficos, revisando y ampliando sus ideas. Publicó nuevas ediciones de sus obras y ofreció una serie de conferencias sobre estética, filosofía también y religión. Sin embargo, en 1831, una epidemia de cólera afectó Berlín y Hegel cayó enfermo. Falleció el 14 de noviembre de 1831, a la edad de 61 años. A pesar de su muerte relativamente temprana, Hegel dejó un legado intelectual inmenso. Su obra influenció profundamente a una amplia gama de filósofos, desde Karl Marx hasta los existencialistas del siglo XX. Aunque sus ideas siempre fueron objeto de controversia y malentendidos, su impacto en la filosofía moderna es innegable. Hegel es recordado como uno de los filósofos más importantes del idealismo alemán y uno de los pensadores más influyentes de la historia de la filosofía. Su legado fue continuado por un grupo de seguidores conocidos como los hegelianos, quienes dividieron su pensamiento en 2 ramas: los hegelianos de derecha, que apoyaban una interpretación conservadora de su filosofía, y los hegelianos de izquierda, que interpretaron su obra de manera radical, sentando las bases para desarrollos ideológicos como el marxismo. Una vez trazada su vida, vamos a entrar a desarrollar su obra clave, la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es una de las obras más complejas e influyentes de Hegel. Fue publicada en 1807. En esta obra expone el filósofo un proceso dialéctico de desarrollo de la conciencia que pasa por diversas etapas hasta alcanzar lo que él llama el saber absoluto, donde la conciencia se reconoce a sí misma como idéntica al espíritu. A través de esta obra, Hegel pretende trazar el camino que recorre la conciencia, desde las formas más simples de percepción hasta la autoconciencia plena del espíritu. El libro se presenta como una introducción a su sistema filosófico más amplio y como una reflexión sobre cómo se desarrollan el conocimiento, la conciencia y el pensamiento en la historia y en la vida individual.
A continuación vamos a hacer un resumen extenso de los principales conceptos y etapas de la fenomenología del espíritu para ir desengranándola por parte y poder comprenderla mejor. La filosofía de Hegel se basa en el método dialéctico, que es central para comprender su fenomenología del espíritu. Este método consiste en un proceso de contradicciones y resoluciones. Cada concepto, llamado tesis, genera supuesto, antítesis o antitesis, y la contradicción entre ambos se resuelve en un nivel superior, síntesis. A lo largo de la fenomenología, la conciencia pasa por diversas contradicciones, superándolas en cada etapa para alcanzar niveles más altos de conocimiento. Hegel no concibe la dialéctica como un proceso simplemente lógico o intelectual, sino como una forma de entender la realidad misma. Para él, la realidad es un proceso dinámico y en constante cambio, donde las contradicciones se resuelven continuamente en formas más completas de existencia. Este proceso de resolución de contradicciones se aplica tanto en el desarrollo de la conciencia individual como al de la historia universal. El libro comienza con una exploración de las formas más simples de la conciencia, lo que Hegel llama la conciencia sensible. En esta etapa inicial, la conciencia se enfrenta al mundo como algo externo y separado de sí mismo. Aquí, la conciencia solo tiene acceso a las sensaciones inmediatas y percibe los objetos como si existieran independientemente. Sin embargo, esta etapa es insuficiente porque pronto la conciencia se da cuenta de que sus percepciones son mediadas por su propia subjetividad. No existe un conocimiento puro y directo de los objetos. A partir de aquí, la conciencia pasa a la percepción, en la que intenta agrupar las sensaciones en objetos coherentes. Sin embargo, esta etapa también es limitada porque los objetos están en constante cambio y la conciencia se enfrenta a la contradicción entre la apariencia y la esencia. Este problema se resuelve cuando la conciencia se da cuenta de que su propio juicio influye en lo que percibe. Una de las secciones más célebres de la fenomenología del espíritu es la que trata sobre la autoconciencia, el famoso pasaje sobre la dialéctica del amo y el esclavo. En esta parte, Hegel describe cómo la conciencia se convierte en autoconciencia al enfrentarse a otra conciencia. Este enfrentamiento da lugar a una lucha por el reconocimiento, donde una conciencia intenta afirmarse como superior a la otra. La lucha culmina cuando una de las conciencias se convierte en el amo y la otra en el esclavo. El amo se encuentra en una posición de dominio, mientras que el esclavo está subordinado. Sin embargo, Hegel muestra que esta relación es dialéctica. El amo depende del esclavo para ser reconocido como tal, y el esclavo, a través del trabajo y la transformación de la naturaleza, gana una forma de autoconciencia que el amo no puede alcanzar. Con el tiempo, la relación se invierte y el esclavo adquiere una conciencia superior gracias a su trabajo productivo y a su relación directa con el mundo material. Este concepto es crucial en la filosofía de Hegel, porque muestra cómo la autoconciencia solo puede desarrollarse a través de la interacción y el reconocimiento mutuo. Ninguna conciencia puede ser verdaderamente autónoma. Siempre necesita ser reconocida por otra para alcanzar su plena realización. Después de la autoconciencia, la conciencia se transforma en razón. En esta fase, la conciencia busca comprender el mundo no solo como algo externo, sino como algo que es racionalmente comprensible. La razón, para Hegel, no es solo una facultad subjetiva, sino que está presente en el mundo mismo. El mundo es racional y la tarea de la razón
es descubrir la racionalidad inherente a la realidad. La razón en Hegel tiene una estructura dialéctica, busca reconciliar las diferencias entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia individual y el mundo exterior. En este proceso, la conciencia no solo se da cuenta de que el mundo es comprensible, sino que también se da cuenta de que su propia racionalidad es parte del mundo. La razón se realiza plenamente cuando la conciencia reconoce que no está separada del mundo, sino que es parte de él, que es parte de ese mundo. El siguiente gran estadio es el espíritu, que representa la conciencia colectiva y la cultura. Para Hegel, el espíritu es el conjunto de las instituciones sociales, políticas y culturales que dan forma a la vida de los individuos. En este contexto, el individuo ya no es simplemente una conciencia individual, sino que está inmerso en una red de relaciones sociales y culturales. En la vida ética, la conciencia se relaciona en la familia, la sociedad civil y el Estado. Estas instituciones proporcionan un marco para la libertad y la moralidad y permiten que los individuos se reconozcan mutuamente como sujetos racionales. Sin embargo, el espíritu también puede alienarse de sí mismo cuando las instituciones sociales y las normas culturales se vuelven opresivas o restrictivas. En este punto, la alienación surge como un fenómeno donde la conciencia se siente desconectada de sus propias creaciones sociales y culturales. La alienación no solo es un problema individual, sino que también afecta al espíritu colectivo. En la historia, las sociedades y las culturas pueden volverse alienadas cuando las estructuras sociales ya no reflejan la libertad y la racionalidad del espíritu. Hegel ve este proceso de alienación y reconciliación como parte del desarrollo histórico del espíritu. Hacia el final de la fenomenología, Hegel aborda el tema de la religión, que considera una forma importante de autoconocimiento del espíritu. La religión, para Hegel, es una forma simbólica de comprender las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y del espíritu. Sin embargo, la religión solo puede captar estas verdades de manera figurativa a través de mitos y símbolos. En el cristianismo, Hegel encuentra la expresión más alta de religión porque refleja la dialéctica de la encarnación. Dios se convierte en hombre y lo divino y lo humano se reconcilian. Sin embargo, para Hegel, la religión es solo una etapa en el proceso de autoconocimiento del espíritu y debe ser superada por la filosofía, que proporciona una comprensión racional y conceptual de las mismas verdades que la religión expresa simbólicamente. El desarrollo de la conciencia culmina en lo que Hegel llama el saber absoluto. En este punto, la conciencia ha pasado por todas las etapas del desarrollo dialéctico y ha superado todas las formas de alienación. Ahora, la conciencia reconoce que no hay una distinción última entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia y el mundo. El saber absoluto es el reconocimiento de que la realidad es racional y que el espíritu y el mundo son uno. Este punto final del sistema hegeliano no es un estado estático, sino un proceso continuo de autoconocimiento. El espíritu se reconoce a sí mismo en todo lo que existe, y todo lo que existe es una manifestación del espíritu. En el saber absoluto, la conciencia alcanza la libertad plena y la reconciliación con el mundo. Otra obra fundamental de Hegel, donde se encuentran conceptos clave de su filosofía, es la filosofía del derecho. En este texto, escrito en 1821, el filósofo aborda temas relacionados con la ética, la política, la libertad y el Estado, y profundiza en su visión del desarrollo de las instituciones sociales y políticas como expresiones del espíritu. A continuación vamos a ver también algunos de esos conceptos importantes
que Hegel desarrolla en esta obra para entender su pensamiento. Uno de los conceptos clave es la libertad. La libertad es el principio central de su filosofía del derecho. Sin embargo, su noción de libertad no es la mera libertad individual o la capacidad de actuar según los deseos personales. Hegel concibe la libertad como un proceso que se realiza en y a través de las instituciones sociales y políticas. La verdadera libertad, según Hegel, se alcanza cuando el individuo actúa en conformidad con las leyes racionales del Estado, en un marco de derechos y responsabilidades compartidas. Ahora, ¿qué es ese marco de derecho? ¿Qué es el derecho? Bien, Hegel distingue entre el derecho abstracto y el derecho concreto. El derecho abstracto se refiere a las normas generales que protegen la libertad y la propiedad individual, mientras que el derecho concreto está relacionado con las instituciones sociales que permiten a los individuos participar plenamente en la vida ética. El derecho es la base de la libertad en la sociedad. Seguimos con más terminología y nos encontramos ahora en esta obra con su moral. La moralidad, digamos que es la etapa en la que el individuo actúa según su conciencia personal y sus juicios morales. Hegel considera que la moralidad individual no es suficiente para alcanzar la libertad completa, ya que está limitada a la subjetividad de cada persona. La moralidad debe integrarse en la vida social y ética, donde las normas y leyes objetivas permiten una mayor realización de la libertad. La vida ética es también otro concepto crucial en esta filosofía del derecho y representa la culminación de la libertad. La vida ética se realiza en tres esferas principales: la familia, la sociedad civil y el Estado. Estas instituciones proporcionan el marco dentro del cual los individuos pueden actuar libremente y participar en la vida comunitaria. La vida ética es una forma de vida donde la libertad individual y colectiva están reconciliadas. ¿Pero qué es la sociedad civil en concreto? Bueno, pues la sociedad civil es la esfera intermedia entre la familia y el Estado, donde los individuos persiguen sus propios intereses a través del trabajo, la economía y el intercambio. Aunque la sociedad civil está marcada por la competencia y las necesidades materiales, también es un espacio en el que surgen instituciones como el mercado, el derecho y los tribunales, que aseguran que las relaciones entre los individuos sean justas y equitativas. El Estado, por otra parte, sería la institución suprema en el sistema hegeliano, ya que es donde la libertad alcanza su forma más alta. Para Hegel, el Estado no es simplemente una entidad política, sino la encarnación de la racionalidad y la libertad colectiva. A través de la participación en el Estado, los individuos se realizan como seres libres y racionales. El Estado representa la voluntad general y es la culminación del desarrollo ético y político de la sociedad. Hegel distingue entre la voluntad general, que es la voluntad racional y colectiva del Estado, y la voluntad particular, que se refiere a los intereses individuales de cada persona. El equilibrio entre estas dos voluntades es fundamental para la libertad y el bienestar de una sociedad. El Estado logra armonizar estos dos tipos de voluntad, de modo que los individuos pueden seguir sus intereses personales dentro de un marco que también sirve al bien común. En el derecho abstracto, Hegel se refiere a las normas básicas que permiten a los individuos coexistir en la sociedad sin interferir en la libertad de los demás. Estas normas incluyen derechos fundamentales como el derecho a la propiedad, la libertad de acción y la seguridad. El derecho abstracto es la base
sobre la cual se construyen las instituciones sociales y las políticas más complejas. Para que un individuo sea verdaderamente libre y plenamente realizado, debe ser reconocido como tal por otros. Ahí entra el concepto clave del reconocimiento. Este proceso de reconocimiento mutuo es esencial para la vida ética y social, ya que permite que las personas se vean a sí mismas como parte de una comunidad más amplia y racional. En esta filosofía del derecho, el reconocimiento se manifiesta en las instituciones sociales y políticas, donde los individuos son reconocidos como ciudadanos con derechos y responsabilidades dentro de ese marco del Estado. Este concepto es clave para entender la integración del individuo en la vida ética, ya que sin el reconocimiento mutuo, la libertad y la dignidad personal no pueden realizarse plenamente. Hegel también trata el tema de la alienación en esta obra cumbre. La alienación ocurre cuando los individuos se sienten desconectados de las instituciones sociales o del Estado. Esta desconexión impide que las personas experimenten la libertad y la participación plena en la vida ética. La alienación puede surgir en la sociedad civil cuando los intereses egoístas están dominándola, o en el Estado cuando las leyes y normas no reflejan la voluntad racional general. Hegel considera que la guerra es lamentablemente una parte natural del desarrollo de los estados y las relaciones internacionales. Aunque la guerra puede parecer destructiva, también tiene una función en la afirmación de la soberanía y renovación del Estado. Sin embargo, la paz, basada en la racionalidad y el derecho, sigue siendo el objetivo más alto de la vida política. En la sociedad civil, el trabajo desempeña un papel fundamental para el desarrollo del individuo y la comunidad. A través del trabajo, las personas transforman la naturaleza, producen bienes y satisfacen sus necesidades, pero también se relacionan con otros. El trabajo no es solo una actividad económica, sino una forma de participación en el proceso ético y social. La propiedad es una de las formas básicas del derecho abstracto en Hegel. Para que un individuo sea libre, debe tener la capacidad de poseer y disponer de la propiedad. Sin embargo, Hegel señala que la propiedad debe regularse por el derecho, para evitar que el uso individual de la propiedad interfiera con la libertad y el bienestar de los demás. En la filosofía del derecho, Hegel también subraya la importancia de la educación como un medio para formar a los individuos para la vida ética y política. La educación no solo desarrolla las habilidades individuales, sino que también permite a las personas comprender su lugar dentro de la sociedad y del Estado. A través de la educación, los individuos aprenden a actuar de acuerdo con la razón y la libertad. La moralidad para Hegel tiene un componente subjetivo, la conciencia individual, y uno también objetivo, las leyes y normas sociales. La moralidad subjetiva debe objetivarse, es decir, encontrar expresión en las instituciones sociales y políticas para que la libertad individual pueda realizarse plenamente. En otras palabras, la moralidad no es solo una cuestión privada, sino que debe tener una manifestación pública en la vida ética. La voluntad libre es el principio fundamental del derecho y la moralidad en Hegel. La voluntad libre no es simplemente la capacidad de elegir entre alternativas, sino la capacidad de autodeterminación radical. Para Hegel, la libertad no es meramente la ausencia de restricciones, sino la participación activa en la creación y el seguimiento de las leyes racionales. Hegel critica también en esta obra la noción de un contrato social como el fundamento del Estado, una idea muy en boga en esa época que defendieron filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau. Para Hegel, el Estado no surge de un acuerdo voluntario entre individuos aislados,
sino que es la manifestación de la libertad y la racionalidad en la vida social. El Estado es una realidad ética que trasciende los acuerdos individuales. En cuanto a la nación, hay que decir que cada nación tiene su propio espíritu del pueblo, una manifestación del espíritu absoluto en la historia. Este espíritu nacional refleja las particularidades culturales, sociales y políticas de cada pueblo. Aunque las naciones tienen diferentes formas de expresar su libertad, todas ellas contribuyen al desarrollo del espíritu universal en la historia. Y por último, podemos decir que para Hegel el Estado no es solo un medio para la protección de los derechos individuales o colectivos y el bienestar económico, sino que es el fin último de la vida ética. El Estado es donde la libertad y la racionalidad se realizan plenamente y donde los individuos encuentran su lugar en una comunidad política justa y ordenada. Pues hasta aquí nuestro repaso a la filosofía de Hegel, un pensamiento que fue clave tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Ya sabes que tienes más vídeos sobre Hegel y otros filósofos en el canal, más en profundidad y más desarrollados. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete activando la campanita, comenta y comparte.